El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a nuestro programa Sinapseando, un programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación de las neurociencias. Bienvenidos una semana más y bienvenidos a nuestra cuarta temporada. Es un placer estar de vuelta aquí con ustedes, esperamos que hayan disfrutado todas sus vacaciones y bienvenidos a este nuevo ciclo escolar de nuestra universidad. Mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit y en cabina me acompaña mi compañero. Hola, me presento, mi nombre es Juan Pablo Hernández Béjar, gracias por escucharnos el día de hoy. Y aquí en cabina también está mi compañera. Hola, yo soy Lu y soy estudiante de psicología y yo quiero decir que ya vamos por la cuarta temporada, ya es bastante. Y pues gracias a ti por estar escuchando y por estarnos acompañando, porque de no ser así, pues tal vez no estuviéramos pensando tanto. Entonces, una invitación a seguirnos escuchando y a que este programa genere pensar y que pienses diferente, porque de eso se trata. Así es, y como lo había mencionado anteriormente, estamos en un nuevo ciclo escolar, todas las personas están regresando a clases, se disfrutó mucho el verano, pero tenemos que regresar a la rutina. Y pues justo es del tema que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar sobre el aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar sobre la neurociencia del aprendizaje, qué sucede en el cerebro cuando una persona quiere aprender, cuáles son las formas mejores para poder aprender, qué es lo que aprendemos, qué es lo que nos gusta aprender, por qué el cerebro aprende y qué pasaría si el cerebro deja de aprender, ¿no? Muchísimas dudas y temáticas vamos a abordar a continuación, ¿no? Y pues sigan sintonizándonos y pues justo con esta temática de regreso a clases es como estamos hablando de estas cuestiones, ¿no? Porque muchas veces no tenemos estos tips para estudiar y pues muchas veces no sabemos ni qué hacer. Muchas dudas y pocas respuestas. Vamos a hablar también cómo el pensar también es un acto de política, un acto de conocimiento, de comunicación, y cómo es tan importante esta onda de que siempre estamos comunicando, siempre estamos aprendiendo y siempre estamos enseñando. Y qué mejor hacerlo con un enfoque horizontal y general. Entonces, pues es lo que queremos hablar el día de hoy. Y antes de empezar, pues hay que partir por premisas. Para ustedes, ¿qué es el aprendizaje? ¿Cómo lo ven? El aprendizaje para mí es una experiencia que da un resultado práctico o teórico. Aunque si nos vamos a la definición, es un conjunto de procesos a través de los cuales se modifican o adquieren habilidades, destrezas, conductas o valores. Pero para mí lo fundamental es entender que el aprendizaje transforma. Si no hay un proceso de transformación, pues ¿qué estamos haciendo ahí? Y para ti, Pedrito, ¿qué es el aprendizaje? Me robó la palabra, también iba a decir que da transformación, porque yo lo veo así como, por ejemplo, una persona no es la misma después de leer un libro, sí, claro, después de ver un documental, después de ver algo, aunque no le quede tan internamente o no sea como algo tan trascendental en su vida, aprendemos de alguna otra forma, ¿no? Y el aprender es como cambiar nuestro ser y adaptarlo al nuevo conocimiento que adquirimos de adquirir, ¿no? Es como un comer invisible, porque, o sea, a lo mejor podemos escuchar las cosas por los oídos, ver las cosas por los ojos, pero aprender es como todo nuestro organismo funcionando al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y es como una transformación totalmente muy asombrosa. Bueno, a mí me parece bastante asombrosa, ¿no? Porque a lo mejor vemos como el aprendizaje como a lo mejor algo muy sistemático que en la escuela y todo eso, pero aprendemos diariamente de cualquier persona, ¿no? Desde la persona que va pasando en la calle, desde los familiares, desde cualquier persona que menos nos imaginamos, estamos aprendiendo cómo ser en sociedad, estamos aprendiendo pues de todo. Claro, yo me siento muy honrada cuando la gente dice que aprende de nosotros y yo les digo, qué curioso, porque yo aquí vengo a aprender. Salgo, vengo
pues diría que en gris y salgo de muchos colores porque se aprende. Yo también pondría la definición de aprendizaje como recibir la información del exterior, procesarla, entenderla y operarla, hacerla nuestra. Y qué curioso que el aprendizaje pues juegue en muchas cosas en un solo terreno, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, desmenuzar el aprendizaje. Sí, hacerla nuestra, estoy de acuerdo. Es importante cómo nosotros la recibimos. Antes de pasar a materia, quería compartirles una noticia de la Universidad de Stanford. El 14 de agosto de este año se publicaron los hallazgos de una innovación en tecnología en la que lograron decodificar el habla de una persona con parálisis severa, con resultados con precisión del 74%. Anteriormente requerían que el paciente intentara mover sus músculos, pero ahora con que imaginara las palabras era suficiente para poder decodificarlas. Incluso pusieron una contraseña para que no estuvieran siempre decodificando los pensamientos de las personas. Wow. Ay, qué padre, hay que hacer un episodio de las palabras, de la comunicación, ¿no? Así es, esta nueva temporada tenemos nuevas secciones y una de estas secciones es Neuronoticias. A continuación, en estos nuevos episodios que vamos a estar grabando en esta temporada, vamos a estar trayéndoles a ustedes las innovaciones que hay en el campo de las neurociencias, de las psicociencias y del cerebro y el humano en general, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre los avances que hay en la materia, sobre el desarrollo, los avances en políticas públicas, los avances en el contexto en general, ¿no? Sobre todo porque todos es importante que estemos al tanto, ¿no? Sobre qué estamos avanzando como humanidad. Y bueno, aunando un poco en la temática del aprendizaje, pues hablando un poco de la cuestión biológica, neurológica, que también tiene mucho que ver la cuestión social, contextual, psicológica, etcétera. Pero en la cuestión neurológica, un proceso que es clave, que ya hemos hablado muchísimo en Sinapseando, es la neuroplasticidad. Ahora sí que podemos traducir que el aprendizaje es neuroplasticidad en acción. Así es, desde la neurociencia, pues bueno, nuestro cerebro cambia físicamente. Cada que aprendemos algo, nuestro cerebro crea o fortalece conexiones neuronales. A eso se le llama sinapsis. De ahí nuestro nombre Sinapseando, porque siempre estamos comunicando. Nuestro cerebro nunca está fijo. Es lo que menciona Pedro, que es plasticidad cerebral. El cerebro, nuestro cerebro, siempre trata de adaptarse, ¿no? Se dice que las neuronas que se activan juntas, pues trabajan juntas. Entonces eso lo podríamos decir desde la parte biológica o de la neurociencia, que es el aprendizaje. ¿No, Pedro? ¿Tú qué le sabes? Así es, justo me llamó la atención lo que comentas, ¿no? Que por eso llamamos así nuestro programa Sinapseando, porque estamos sinapseando todo el momento, aun cuando dormimos, aun cuando pase lo que pase. Bueno, hasta fallecer, ¿no? Pero todo el momento mientras estemos vivos estamos sinapseando, estamos aprendiendo, estamos adquiriendo nuevas conexiones neurológicas, estamos en el proceso continuo de la neuroplasticidad. Y justo como menciona, ¿no? Como lo que hemos mencionado, de que estamos en una transformación constante, porque nunca dejamos de aprender de, a lo mejor no un concepto muy complejo, pero aprendemos a lo mejor cosas muy cotidianas, que a lo mejor lo cotidiano nos aparece aburrido, pero aprender de lo cotidiano es bastante interesante, ¿no? Darnos cuenta cómo es una cultura sin necesidad de leer un libro o cuestiones así, ¿no? Y bueno, hablando de términos más biológicos sobre qué sucede en la neuroplasticidad, pues podemos decir que el cerebro cambia su estructura y su función con la experiencia de vida en la que la persona se exponga, ¿no? Dependiendo su contexto y dependiendo en general. Y pues cabe recalcar nuevamente, ¿no? Que muchas veces creemos que aprender es a lo mejor estar en un salón de clases o leer un libro muy grueso para pasar un examen o aprender aquello, ¿no? Cuando en realidad podemos aprender cualquier cosa, podemos aprender no necesariamente solo lo que te impone tu carga horaria, tu licenciatura, tu lo que sea, tu escuela, sino también uno puede aprender de uno mismo también, aprender sobre nuestro pasado, aprender sobre quiénes hemos sido, aprender sobre nuestra familia, o sea, podemos aprender de todo. Eso que menciona Luan, nada más aunando a lo que dijo, de que dos neuronas que se activan juntas, están conectadas juntas, se conoce como la regla de Hebb. Y explica además que se refuerzan en la medida en la que se sigan activando en conjunto, y así es como surge el condicionamiento. Mira, qué curioso. Y también entender que el aprendizaje también está
en lo social, ¿no? El aprendizaje no es solo biología, aprendemos en el contexto, en la relación con el otro, en las estructuras de poder, en la cultura y el lenguaje. Por ejemplo, lo que decía Vygotsky en Zona de Desarrollo Próximo, lo que podemos lograr solos versus lo que alcanzamos gracias a la interacción, ¿no? No es lo mismo yo a lo mejor ponerme a estudiar un poquito sobre el aprendizaje y hablarlo aquí con Pedro y con Juan Pablo y que me abonen, eso hace que aprenda muchísimo más, ¿no? Aprender es social antes que individual. Así es, y justo lo que me menciona Luan tiene mucho que ver, ¿no? Sobre todo la cuestión que me llamó la atención de estructuras de poder. Es bastante importante lo que mencionamos en el sentido de que nuestro cerebro está aprendiendo todo el momento, aunque no nos demos cuenta, aunque no queramos. Y mucho de esto se aprovecha el neuromarketing, la publicidad, porque viendo cualquier tipo de anuncio en la calle o viendo algún comercial o un producto o un anuncio en redes sociales, nuestro cerebro lo aprende, aunque no seamos atentos o aunque no nos interese, pero se queda en algún espacio de nuestro subconsciente. Entonces es importante el saber cómo aprendemos para saber qué quiero aprender, porque a lo que le prestemos nuestra atención es lo que va a absorber nuestro ser. Claro, y bueno, ya lo había mencionado, siempre estamos aprendiendo y siempre estamos enseñando. ¿Por qué? Porque el aprendizaje también es comunicación. Entonces hay que tomar esa comunicación como una transformación a la enseñanza, ¿no? Muchas veces creemos que el aprendizaje es esta adquisición de conocimientos para vernos más cultos. De ser así, pues culto o una computadora. Nosotros somos seres que pensamos, bien dice Aristóteles, el son politikon logoi, somos animales, yo lo cambiaría por personas que sienten y piensan y se desarrollan y sobre todo aprenden. Entonces, saber hacia dónde enfocamos este tipo de aprendizaje como un acto político de transformar, de ver que hay más, que sí, estudiamos la ciencia, pero es un círculo de tantas y tantas posibilidades, hipótesis y teorías, y todo eso es aprendizaje, ¿no? Verlo desde un lugar de no de oprimir, sino de liberar, que sea un aprendizaje que libere, si no, pues que no se sea. Así es. Volviendo a las definiciones, hay una que me llamó la atención que describe que los seres humanos se apropian de la realidad y desarrollan la capacidad de explicar el mundo a través del aprendizaje. Y como mencionábamos al principio, todo proceso pasa a través del ser humano y el ser humano forma parte de un entorno y es de la interacción entorno con el ser humano que ocurre el proceso de aprendizaje. Así es. Retomando un poco lo que había mencionado mi compañero Juan Pablo sobre el principio de Hebb, durante esta cuestión, el transcurso de la neuroplasticidad que está sucediendo todo el tiempo, se fortalecen las conexiones sinápticas que se usan con frecuencia. Por ejemplo, si leemos constantemente el mismo libro, pues se nos va a quedar más en la cabeza, como dirían coloquialmente, pero nos damos cuenta que la ciencia nos dice que en efecto así es, debido a que las conexiones sinápticas no son muy fuertes, nada más a la primera conexión que hay entre dos neuronas, dos células, sino que entre más se comuniquen, entre más haya esta sinapsis, entre más compartan estas moléculas, más fuerte se hace esta sinapsis y se debilita si no hay esta comunicación, que es lo que suele pasar, ¿no? Si no se practica alguna habilidad, por ejemplo, tocar un instrumento, si a lo mejor eres muy bueno durante tu infancia para tocar la guitarra, pero si durante toda la adultez no practicaste para nada la guitarra, durante la vejez probablemente vayas a tener dificultad para tocar la guitarra, aunque la hayas dominado a la perfección durante la infancia. ¿Por qué? Porque estas conexiones, estas sinapsis, pues se van debilitando y se van separando, ¿no? Y pues así pasa con cualquier habilidad y cualquier aprendizaje. Sí, me encanta lo que dijiste porque yo lo veo como que el aprendizaje libera, nos hace ver que hay un montón de posibilidades, que podemos aprender de absolutamente todo. Paulo Freire me gusta mucho, es el creador de la psicología de la liberación, junto con su esposa que, si no me equivoco, se llama Mayra. Si estoy equivocada, pues nos mandan un mensajillo. Que él hablaba que el aprendizaje real es crítico, dialógico y es rebelde porque cuestionamos la realidad. No se trata de leer un libro y tratarnos de aprender todo y de qué sirve y para qué. La cosa es reflexionarlo y hacer el concepto nuestro y explicarlo de una manera pues democrática en donde todos lo entiendan, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje de la escuela, hay maestros que yo admiro muchísimo y hay personas que yo admiro, que se les ve este amor por la enseñanza, pero también hay personas que tienen esta enseñanza o este aprendizaje mecanicista, ¿no? En donde solo copian y pegan información, y hay alumnos y personas que no digo que esté mal para nada, es un sistema de pensamiento totalmente válido, pero que también lo vean como copiar y pegar. ¿Y dónde queda esta parte de ser seres pensantes, libres y
y críticos, ¿no? No se trata de que la escuela nos forme para el mercado, se trata de cuestionarlo, de reflexionarlo y de ver que el aprendizaje nos libera hacia algo mejor, hacia una estructura en donde al menos yo como oprimida pueda liberarme del poder que está ahí arriba. Exacto, totalmente concuerdo. Muchas veces lo podemos ver en niños de primaria, ¿no? Que es como un martirio ir a la escuela, como que si fuera una tortura, como si fuera una cárcel. Y para muchas personas adultas también, ¿no? Para estudiantes universitarios también lo puede ser. Y darnos cuenta que como la universidad nos prepara como para ser una persona en el sistema, ¿no? Para trabajar, para tener un empleo. Pero nos falta este amor por el conocimiento. Claro. Y nos damos cuenta que el aprender no debería de ser una cuestión pesada, ¿no? Sino una capacidad que tiene nuestra alma para transformarse, ¿no? Porque si no fuéramos las mismas personas toda nuestra vida. Claro, o sea, lo que tú dices, hay maestros que te encanta entrar a su clase porque tienen una manera de enseñar tan bonita que aprendes de una manera súper natural, y hay otros maestros que dices, ¡ay, otra vez! Porque tienen esta onda mecanicista y muy reduccionista y muy de yo soy maestro y tú eres alumno y yo sé más que tú. Ahí estamos hablando de una relación jerárquica que yo no la comparto, huyo de ahí. Como alguien que no tiene la verdad absoluta en nada va a venir a decirme que yo estoy mal por pensar diferente, ¿no? Es una onda de unión. Bien decía Michel Foucault que el conocimiento es poder, pero también es resistencia contra el poder. Entonces tomar el aprendizaje desde otro lado más horizontal y más comunitario y entender que es lo único que tenemos para liberarnos, ¿no? Esta revolución se crea mediante el aprendizaje, mediante el conocimiento, y es lo único que tenemos, lo que nos toca como sinapseando. Al menos yo lo veo así. Aunando a lo que dices, algo que considero que puede cambiar la forma en la que vemos la relación docente-alumno es reconocer que el alumno también puede influir en el docente, que no solo es en una dirección la transmisión de aprendizajes. Paradójicamente, para uno ser capaz de aprender, tiene que mantenerse como alumno constantemente. Aún así, romper la barrera es un paso clave, porque uno comienza a dirigir la clase desde su propio lugar, desde su propia posición, y es capaz de transmitir las ideas que tiene, de contrastarlas, de si estás en desacuerdo con el maestro, hacérselo saber. Y esto a la larga hace la clase más amena tanto para el maestro como para otros compañeros. Y si uno va creciendo, si uno se va empoderando, los demás se le suman. Claro. Y lo hace crítico y lo empodera. A veces creemos que no nos merecemos logros, ¿no? Porque se nos ha enseñado que solo que merecemos, o que está bien estar de alumnos, como tú lo dices, y que no tenemos esta onda de este derecho o esta libertad de pensar libremente, ¿no? Por esta onda también jerárquica en donde no se nos permite y nos limita. Hay mucha gente que merece ser escuchada, absolutamente todos, y creemos que a veces las miradas hacia abajo no valen la pena ver, o las voces no escuchadas no vale la pena escuchar, y estoy segura que tienen tanto por decir, por esta onda del aprendizaje, y entender que hay muchos tipos de aprendizaje. Exactamente, nos damos cuenta que muchos maestros tienen como esta ideología, ¿no? Como de que es que me van a venir a mí a enseñar, cuando nos damos cuenta que el sistema educativo está cambiando también diariamente. Obviamente a lo mejor hace 30 años no había internet, o hace 40 años no había internet, y por ejemplo los mismos estudiantes, lo veo en mi carrera, ¿no? Que pues podemos investigar por internet, artículos científicos, podemos leer muchos PDFs, muchos libros, y a lo mejor no estar como al tú por tú con el maestro, pero sí darnos cuenta que ya podemos aprender de una forma autónoma nosotros como estudiantes, sin necesidad como de apegarnos o limitarnos, ¿no? al conocimiento del maestro, ¿no? Y pues también es importante darnos cuenta de que el mismo sistema educativo muchas veces está hecho como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Como priorizando el capital, priorizando crear muchos trabajadores y no adaptándolo a la forma de aprender del estudiante, del funcionamiento del cuerpo de la persona, ¿no? Porque muchos estudios en neurociencias nos hablan que un adulto joven entre 18 a 25 años puede retener la atención continua durante alrededor de 20 minutos. Y en unas universidades hay clases de 4 horas. O sea, ¿qué nos dice esto, no? Que esas 4 horas en verdad está adquiriendo conocimiento 4 horas seguidas de una misma materia una y otra vez. Probablemente no. Probablemente es como el tiempo que tiene el doctor para dar la clase o el maestro en turno, ¿no? Y darnos cuenta, ¿no? Que
si el sistema educativo no está adaptado a los cerebros, ¿a qué nos estamos adaptando como cerebros al sistema educativo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a aprender profundamente y trascendentalmente todo lo que nos enseñan si tienen estas bases del conocimiento de cómo funciona el aprendizaje como tal? Y pues decimos 20 minutos alrededor en adultos jóvenes, aunque hay personas que a lo mejor con alguna neurodivergencia como TDAH o alguna otra, que a lo mejor su nivel de atención varía aún más, y esto no quiere decir que se le tiene que aislar del sistema educativo, sino darnos cuenta que el sistema educativo no solo lo conforman las personas directivas a nivel nacional, federal, etcétera, sino que lo conformamos todas las personas, y muchas veces se le ignora a los cerebros diferentes, se ignora a los alumnos que tienen capacidades diferentes, y no porque no puedan aprender o no porque no puedan comprender, sino porque a lo mejor su forma de aprender es diferente, ¿no? Hay algunas personas que son visuales, otras personas que son auditivas. Ahora sí que hay muchas personas que adquieren este conocimiento de una forma diferente, porque esto no se mastica como un alimento que va directamente por la boca, ¿no? Que es fácil de decir, el alimento pues se ingiere por la boca, ¿no? El aprendizaje se ingiere de diferentes formas, y algunas personas lo ingieren directamente solo por los ojos. Hay personas que ocupan ojos y oídos, hay personas que ocupan ojos y oídos y a lo mejor algún estímulo adicional, ¿no? Y darnos cuenta que es bastante complejo que a todos los humanos nos quieran meter al mismo sistema educativo como si todos aprendiéramos de la misma forma, ¿no? Pero cada persona aprende de una forma única, en el sentido de que cada persona, por ejemplo, retiene su atención en unos minutos muy específicos, que a lo mejor es muy poco común, ¿no? Medir cuánto tiempo tenemos la atención fija, ¿no? Pero muchas personas tienen la captación de atención muy diferente, y algunas personas a lo mejor se les facilita más leer y a lo mejor el estar escuchando a una persona hablar de un tema constantemente se pierden, o al contrario, ¿no? Algunas personas escuchar constantemente a una persona hablar les genera más conocimiento, y a lo mejor les complica más el estar leyendo continuamente. Y bueno, a lo que voy es que cada persona aprende de una forma única, y el sistema educativo nos quiere meter a todos como a aprender de la misma forma. Sí, completamente. Cada persona tiene su propio canal. El visual, por ejemplo, solo representa una fracción de nuestro cerebro. Apenas es la parte trasera de nuestro cerebro, el lóbulo occipital. Pero ¿qué tal la corteza, los lóbulos temporales, que es donde está directamente conectado con los oídos? Y ya hablando de estos procesos, encontré un desglose de procesos cerebrales involucrados en el proceso de aprendizaje, como la percepción, la atención, la cual está mediada por la corteza prefrontal, la memoria, en la que el hipocampo es fundamental para relacionar los sentimientos durante la experiencia a la asociación de los recuerdos, el razonamiento, relacionado con la corteza, que se encarga de las funciones superiores, el arte, la filosofía, y la motivación. Creo que la motivación es todo un tema en el asunto de la educación, porque uno como estudiante no siempre va a estar motivado para sacar adelante las tareas, las clases, actividades, y en ocasiones buscamos algo que nos motive. Pero ¿qué pasa cuando de plano nada nos motiva? ¿A qué nos aferramos? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Se han enfrentado algo así? La falta de motivación para hacer una tarea. Sí, varias veces. Sí, muchas veces también. Sí. Y yo creo que lo que me levanta es la voluntad de querer hacer las cosas. Sí, y de querer hacer algo. O sea, evidentemente he estado así me siento cuando toco fondo, como en de esos pozos de agua de las películas viejas, y yo sé que hay manos arriba que me van a ayudar, pero necesito levantarme un poquito. ¿Cómo? Como pueda. Y una vez levantándome un poquito, tengo de dos opciones: o impulsarme o no hacer nada. Y no hacer nada también es hacer algo, y prefiero de no hacer algo a tratar de impulsarme. Entonces esta voluntad de decir, pues hay que hacerlo. Así es, o muchas veces también ver como la imagen completa, como se dice ese dicho, ¿no? Ver la imagen completa, como a lo mejor esta materia me cuesta mucho trabajo porque me aburre mucho y me da mucha flojera y no me motiva para nada leerla, pero a lo mejor darme cuenta de que si paso esta materia voy a lo mejor a obtener un título de la licenciatura que tanto me gustaría trabajar, ¿no? Ejercer. Entonces probablemente hay muchas formas de
adquirir esta motivación, ¿no? Y justo como lo mencionan, ¿no? Hay a lo mejor por más que te metas a la carrera de tus sueños, pues siempre está como de manera muy general. Entonces es muy probable que te topes con alguna materia que te parezca aburrida, ¿no? Como que te parezca complicada o de alguna forma que no se genere como esta conexión inmediata con esa materia. Pero aún así el sistema nos obliga a pasarla, a comprenderla a memorizarla. ¿Y de dónde sacamos esta motivación, no? Y pues siento que eso es una cuestión de bastante introspección, pero es fundamental el trabajar nuestra motivación, ¿no? Muchas veces cuando se habla de aprendizaje se habla como, voy a hacer la técnica Pomodoro, voy a ponerme post-its, voy a hacer un lettering con mis macatextos nuevos y voy a leer y voy a poner stickers y todo. Y nos centramos tanto como en la cuestión mecánica, manual de persona, libro, persona, escritorio, libro, silla, y nos olvidamos de lo fundamental que es la raíz, la motivación para sentarte ahí y adquirir ese conocimiento, porque como mencionaba Juan Pablo, ¿no? Estos canales no quiere decir de que ya por el hecho de tenerlos están abiertos o están de una forma igual siempre, ¿no? Varía mucho el hecho de si una cosa te parece muy interesante, estás más presente en ello. Si una ponencia de algún maestro te parece muy interesante, lo escuchas con atención, pero si no te parece interesante, pues aún así lo vas a seguir oyendo, pero no vas a comprender de qué trata o no vas a comprender cuál es la situación. Y pues es muy importante, ¿no? Trabajar también nuestra motivación y el ver para qué estamos aprendiendo, qué estamos aprendiendo, y darnos cuenta que no solo es cuestión de leer y ya. O sea, puede ser que a lo mejor te sirva para memorizarlo, pero darnos cuenta de que el aprendizaje tiene el potencial para transformar nuestra mentalidad, nuestra perspectiva de nuestro presente. Tiene el potencial de usarlo hasta, por ejemplo, lo que estamos aquí para comprender cómo funciona lo que está atrás de nuestros ojos, cómo funciona nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestras células. Sí, todo lo que hablamos, yo creo que incluso hasta lo que pensamos y cómo sentimos es aprendido. Entonces hay que tomar el aprendizaje como una nueva forma de vivir, como una elección de qué es lo que no me gusta, porque como es aprendizaje también se puede desaprender. Entonces verlo de manera horizontal, sí, es esta onda biológica, pero también es un constructo de todo y estos dos mundos se complementan. Así es, y justo lo que comentas de el desaprendizaje, creo que también es bastante importante hablar sobre desaprender, ¿no? Porque hay muchas técnicas a lo mejor para aprender y todo lo que nos menciona los avances de la psicología educativa, etcétera, muchas técnicas Pomodoro y así, pero muy poco se habla como de las técnicas para desaprender. ¿Y desaprender qué cuestiones, no? Desaprender a lo mejor valores que no van con nuestra ideología, a lo mejor desaprender formas de comunicación social o de interacción social que a lo mejor no van con nosotros, ¿no? No quiere decir que porque yo aprenda que está bien faltarle respeto a las mujeres quiera decir que es válido, ¿no? No todo lo que aprendemos quiere decir que sea válido. No porque alguien te lo diga, esto es esto, ya tienes que decir, sí, esto es esto, y no cuestionártelo, ¿no? Todo lo que aprendemos tenemos que cuestionarlo, ¿no? Tenemos que ver qué va con nosotros, porque cada persona es un mundo, cada persona tiene su propia identidad, su propio criterio, y no se trata de aprender por aprender, ¿no? En el afuera o en las conductas sociales, sino desaprender a lo mejor lo que nos han impuesto y quedarnos con lo que en verdad resuene con nosotros, con lo que queremos formar nuestra identidad con ello. Y hay muchas técnicas para desaprender, ¿no? Que una de ellas pues es aprender otra cosa, interponer otro aprendizaje encima, ¿no? Si a lo mejor a una persona le enseñaron toda su vida que ser de la comunidad LGBT es malo, ¿cómo lo puede desaprender? ¿Cómo se puede quitar ese chip para darse cuenta que hay muchísimo más allá de lo que le enseñaron, sino que es una cuestión de derechos humanos, una cuestión de la libertad del ser, de su expresión sexual, etcétera? ¿Cómo se desaprende eso? Se aprende también con una mente abierta, ¿no? Desde la empatía y desde la curiosidad y desde la motivación, y es a lo que vamos, ¿no? Muchas personas no desaprenden porque están cómodos con lo que aprendieron, pero de hecho justo eso, ¿no? El reaprender o el desaprender lleva mucha energía, mucho criterio, mucho pensamiento abstracto, mucha lógica, mucha introspección, y muchas personas no quieren invertir tiempo en sí mismos y nada más continúan lo que aprendieron y
creen que es verdad y que es lo absoluto y que es lo único que existe y nunca se lo cuestionan. Encontré en una bibliografía una pirámide que dice que enseñar a otros tiene un índice de retención del 90%. Y probablemente sea cierto que enseñar a los demás facilita el proceso de aprendizaje, pero de eso que dices de desaprender, no siempre nosotros vamos a ser quien otorgue el conocimiento para poder aprender mejor. Muchas veces vamos a ser nosotros quienes sean enseñados por otras personas. Creo que es importantísimo para aprender el reconocer cuando uno se equivoca, cuando lo que uno creía, lo que uno pensaba era equivocado, y para ello hay que atreverse a fallar, enfrentarse a la opinión pública, quizás a la retroalimentación de alguien que tenga criterio en el área, no tenerle miedo, pero aún así, aún recibiendo críticas y sabiendo que esas críticas las podemos filtrar, podemos elegir con qué nos quedamos y con qué no, tener cierta reverencia hacia eso que nos están otorgando. Claro, y entender que el aprendizaje cambia. Ahorita lo relacioné mucho con una entrevista de Michel Foucault, se los recomiendo muchísimo. Le decían incongruente porque en algunas entrevistas pensaba diferente y él decía, ¿tantos años de estudio para pensar igual? No, o sea, escuchando los episodios de Sinapseando me doy cuenta que mis ideas han cambiado y eso no tiene nada de malo, creo que es buenísimo porque es un renacer, algo tuvo que morir, unas creencias, algunas ideas, un tipo de aprendizaje distinto para que viva algo nuevo, ¿no? Entonces también no tenerle miedo a pensar diferente, a querer aprender cosas nuevas de manera distinta. Exacto, y muchas personas tienen como esta limitante, ¿no? Sí. Para no querer aprender algo nuevo o para creer de que lo que aprendieron es la verdad absoluta, cuando la misma academia y la misma ciencia está en constante transformación. Lo que a lo mejor yo aprendo de medicina en el 2025 es base a los avances científicos que hay hoy en día, pero la medicina que se enseñaba en la época medieval es totalmente otra, diferente, y lo mismo con la psicología, lo mismo con todo tipo de ciencias, de licenciaturas. No siempre vamos a poder cambiar el sistema tan rápido como queramos, pero sí podemos usar las reglas a nuestra conveniencia. Sí, claro. Y nuestro granito de arena, ¿no? Y aportar, a lo que podamos. Y a final de cuentas engloba en la palabra aprender, aprendizaje, lo que les decía, ya lo he repetido como 40,000 veces, pero siempre estamos enseñando y siempre estamos aprendiendo. Así es. Ya hablamos de la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro que tiene para adaptarse a nuevos estímulos, para nuevos aprendizajes, incluso en casos de accidentes fatales. Pero desde la psicología existe otro concepto llamado metacognición que también facilita el proceso. Esta se define como el conocimiento de la propia cognición, lo que las personas saben de sus propios pensamientos o del pensamiento en general. Se refiere a la manera en la que nosotros, posterior a adquirir un aprendizaje, reflexionamos sobre para qué nos va a servir, de qué forma lo aprendimos, si nos gustó esa forma, cómo nos sentimos sobre lo que estamos aprendiendo, y conocerse a uno como aprendiz, cómo aprendo, cuál es mi técnica, mi estilo. Que es saber qué nos funciona y qué no nos funciona. Yo creo que hasta el aprendizaje es una manera de autoconocimiento, ¿no? De saber cómo si proceso la información de una manera más digerible, más accesible para mí, y cómo la opero de una manera en la que yo la entienda, y de que otro estilo de aprendizaje pues no me funciona, y saber que no hay que encasillarnos, o sea, no hay un tipo de aprendizaje que sea mejor que otro, solamente están y por algo siguen ahí, porque a la gente le sigue funcionando. Exacto, y justo lo que mencionan, ¿no? Que es una forma de introspección, de conocerse a uno mismo, sobre todo porque muchas veces no se tiene la paciencia con uno mismo, y es importante conocer cómo funciona nuestro cerebro por eso mismo, ¿no? Para ver cuál es nuestro tipo de cerebro y ser paciente y adaptarnos a nuestro cerebro, no querer tener el cerebro de alguien más, ¿no? Si una persona requiere leer un libro 2 veces para comprenderlo, se va a frustrar si lo quiere comprender a la primera. Y una vez que acepte que su cerebro ocupa 2 veces leerlo,
va a vivir una vida más tranquila porque va a decir, bueno, déjalo leo otra vez, ya lo comprendo. En vez de estar toda su vida frustrada porque tiene que leer 2 veces un libro, cuando pues ahora sí que es conocer cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona uno mismo, porque interfiere mucho la cuestión que ya hemos hablado, ¿no? De las neurodivergencias, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, por esta cuestión de dificultad para mantener la atención por periodos largos de tiempo. Pero esto no quiere decir de que ya sea imposible aprender, sino que requiere a lo mejor investigar, conocerse más, conocer cuáles son las técnicas que le funcionan, cuáles son las metodologías adecuadas. Pero todo el mundo puede aprender cualquier cosa, pero a lo mejor alguna persona puede aprenderlo en media hora y otra persona le tome 1 año. Eso que mencionas a mí me gustó mucho porque también el aprendizaje nos habla de relaciones de poder y eso reproduce desigualdades sociales, ¿no? Por ejemplo, tal vez una persona que tarda más en aprender, una persona que tarda un poquito menos se puede aprovechar de eso y esa persona se lo va a creer y eso genera desesperanza aprendida. Uno dice, pues ya no hay más y es lo que me toca, entonces ya no aprendo. Entonces, romper con esa idea, ¿no? Entender que la educación se libera o no se enseña de una manera horizontal para todas las personas o que no sea, es contra lo que se lucha. Así es, y sobre todo con la forma en que se enseñan las cosas, ¿no? También debemos de luchar contra que todo se nos trate como si todos tuvieran la misma forma de aprendizaje, ¿no? Porque ocasiona que algunas personas avancen muy rápido y otras personas se queden atrás, porque a lo mejor suena muy utópico, ¿no? Que cada quien tenga un maestro personalizado y todo ello, pero en otros países a lo mejor el aula de clases es de 10 personas y pues un maestro se puede dividir entre 10 alumnos fácilmente, a diferencia de Latinoamérica, que suelen ser salones de 60 personas y pues obviamente un maestro para 60 personas pues va a ser muy complicado atender las necesidades particulares de cada persona. Obviamente es incuestionable, ¿no? Que el sistema educativo requiere adaptaciones y mejoras continuas, pero también como estudiantes tenemos que alzar la voz para poner sobre la mesa las inconformidades, ¿no? Porque si todos los estudiantes dicen, pues ni modo, así es, y es lo que ha pasado año tras año, ¿no? Todas las personas sí, claro, son conformistas o las que tienen ganas de hacer algo a lo mejor les da miedo, sí, y el hecho de que todos estemos así en esta situación hace que todos se nos trate iguales, ¿no? Obviamente pues sí somos iguales en derechos y demás, pero a manera de aprendizaje, a manera de cómo absorbemos la información somos totalmente diferentes. Va a ser bastante complejo que cada persona tenga pues ahora sí que un aprendizaje directo, pero pues también se trata de eso, ¿no? De qué tanto el sistema está dispuesto a transformarse en base a las necesidades del estudiante y no que el estudiante se enfrasque a las necesidades del sistema. Por eso el estudiante también debe ser un actor en el salón de clases, no puede quedarse callado con sus dudas, es importante que alce la voz, que pregunte, que lo guíe su curiosidad. Si se queda con alguna inquietud, que la exponga, tal vez alguna otra persona tenía la misma duda o tal vez hasta es estimulante para el maestro. Y me llama la atención eso que dice Luan de que el proceso sea horizontal. Es justo eso, ¿no? Que no sea en una sola dirección, desde arriba hacia abajo. Claro, o incluso a veces desde abajo hacia arriba, ¿no? Que no existe esta parte de jerarquización, que haya una relación sí, pues uniforme con el maestro y el alumno y saber que el maestro no tiene la verdad absoluta de nada y nosotros tampoco tenemos la verdad absoluta de nada. Siempre estamos aprendiendo. Hay gente que es maravillosa y súper curiosa y otra gente que es un poco más introvertida y a lo mejor no tan expresiva, pero estoy segura que tienen un mundo, ¿no? Por enseñarnos. Así es, y justo como lo menciona Luan, son estas de las limitantes, ¿no? Que de las limitantes que se tiene para reaprender es mucho el ego. El ego, si no tienes la mentalidad flexible o para reconocer que algo no lo sabes, no vas a poder reaprender y vas a lo mejor una persona a ofenderse o frustrarse si le dicen, no, es que eso, ¿tú qué vas a saber si eres un estudiante? Yo soy un doctor con un doctorado y una maestría y bla, bla, bla. Y aún así no quiere decir de que esa persona tenga la verdad absoluta. Muchas veces el conocimiento, como habíamos mencionado anteriormente, es poder. Pero ¿qué tanto poder estamos dispuestos a que nos absorba, no? No dejarnos influirnos por el poder, sino por la capacidad que tiene el conocimiento para transformar otras vidas y sobre todo transformar nuestra propia vida. Pero no vamos a poder aprender si no estamos con una mentalidad de flexibilidad, ¿no? De adaptabilidad.
si estamos rígidos en que lo que sabemos es la única verdad, primeramente es erróneo, entonces tampoco es la verdad. Y en segunda, pues también no van a poder aprender, entonces van a tener como una barrera muy compleja para poder aprender constantemente. La otra cara de esto es dudar constantemente de uno mismo. Tampoco hay que llegar a ese punto, pero sí tener cierto escepticismo de lo que uno piensa, ¿no? Porque cuántas perspectivas no existen y quizás otro ve otra parte de la realidad de forma más acertada. Claro, estamos con quien no conoce la realidad está condenado a repetirla. Entonces esta onda de preguntar, de curiosear, de saber, y eso lo hace maravilloso porque desmenuzas un montón de cosas, ¿no? Y no quedarnos con una verdad absoluta, ni un conocimiento absoluto, ni creer que culto es aquel que tiene un montón de información. Pues no. O sea, es aquel que sabe escuchar al otro, que sabe escuchar a la naturaleza de la que forma parte, ¿no? Que sabe que viene de una cultura y de una realidad y que hay que preguntar, hay que dudar, hay que decir, no pienso igual, y no porque no piense igual significa que esté mal. O dudar y preguntar y conocer y experimentar que hay un montón de cosas por saber. Para aquellas personas que están regresando a un aula de clases, hay una muy buena noticia, y es que el proceso de aprendizaje y las herramientas de aprendizaje sí mejoran con el tiempo. Cada vez nos podemos volver mejores en nuestra área, en el tiempo que nos toma aprender algo, desde la utilización de nuestra corteza prefrontal para tener la atención puesta en el libro, en el estudio, lo que hablaba Luan de utilizar nuestra voluntad pese a no sentir motivación alguna. Sí, es importante no depender de la motivación para hacer los deberes, pero esto se va haciendo poco a poco más fácil. Cada vez que evitamos distraernos con algún estímulo externo, podemos volver con mayor facilidad a la actividad y nos volvemos más eficientes, más buenos, sabemos dónde buscar, dónde no. Ya sabemos que ese libro aburrido y largo no nos sirve. Claro. Pero tal vez en internet podemos encontrar mejores resultados. Cada quien conoce su método. Claro, y entender que hasta para aprender se aprende, ¿no? O sea, a veces queremos todo muy rápido, y me incluyo, a veces quiero todo muy rápido, quiero tener todo el conocimiento del mundo y leer un libro y entenderlo, pero requiere de tiempo, requiere de disciplina. El aprendizaje también es disciplina. Entonces también es este espacio para cuestionarnos, ¿no? Para tener este espacio de autoconocimiento, y el autoconocimiento también es un proceso de aprendizaje porque nos abre caminos para allá me gusta, para acá no me gusta, tal vez me encanta, no sé, la psicología social, supongamos, pero este tema no me gusta, mejor me meto a uno que sí le dé, y ahí empieza esta parte del aprendizaje, ¿no? Así es, desde sentirse uno cómodo, uno a gusto con lo que está aprendiendo, para tener como esta facilidad para captar la atención y mantenerse presente. Y aunando a lo que comenta Juan Pablo, dentro de nuestro cerebro, aparte de la corteza cerebral que ya he mencionado, hay otras partes de nuestro cerebro involucradas que ya habíamos mencionado, ¿no? Como el hipocampo, el cual transforma las experiencias en recuerdos a largo plazo, creando memorias y creando pues el conocimiento que se tiene en el día a día. También es muy importante destacar que el sueño es clave para consolidar lo aprendido, sí, sobre todo durante el sueño profundo y la fase REM. Algunos de los neurotransmisores principales que se destacan en el contexto del aprendizaje es la dopamina, ya que se encarga fuertemente de la motivación, y como habíamos mencionado, ¿no? La motivación es clave. Sin motivación no se va a poder aprender adecuadamente. También juega un papel fundamental la dopamina para la recompensa y para generar en la persona un refuerzo del aprendizaje. Algunos de los otros neurotransmisores es la acetilcolina, que tiene su rol en la atención y la codificación de nueva información, al igual que el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio, esencial para la plasticidad sináptica. Entonces, también no solo es cuestión de regiones de nuestro cerebro, sino también de las mismas neurotransmisores que se segregan, y todo este vaivén, ¿no? De tanto intercambio molecular. Algunos también factores emocionales, como habíamos mencionado, tienen que ver, por ejemplo, la amígdala, la cual regula cómo las emociones influyen en la memoria, ya que a lo mejor una cuestión acontece, pero dependiendo de nuestro estado de humor es como lo captamos, ¿no? Si estamos deprimidos, a lo mejor tenemos un recuerdo a lo mejor incómodo de la
de lo que aconteció, a diferencia de que si nuestro estado de humor hubiera sido muy enérgico y muy feliz, pues tendremos un recuerdo más pues distinto, ¿no? de la situación que haya acontecido, ¿no? Que en nuestro hipocampo se almacenan todos los recuerdos. Al igual que también aprendemos mejor cuando la experiencia genera alguna emoción, ya sea tanto positiva o negativa, ¿no? Pero mientras más intensa sea el momento presente, más impregnado va a estar en nuestro cerebro. Aunando a eso de la amígdala, es una parte del cerebro relacionada con la experiencia del miedo o del estrés. En ocasiones estamos tan saturados de proyectos, tareas y actividades que pensamos que es importante sacarlas todas en el instante, y no es así. Eso es solo una ilusión. También enfrentarse a muchas tareas puede ser que uno se sienta sobrecargado y en ese estado no puede funcionar. Por eso también la planeación, la organización, la estructura genera calma. Sí, la verdad. Y bueno, abonando a todo lo que decimos, qué curioso que hablar de un tema es hablar de muchas cosas en un solo terreno, ¿no? De aquí para allá, de acá para acá, pero qué maravilloso es el aprendizaje. Sí. Entonces sabemos que el cerebro cambia cuando aprendemos, pero no aprende del vacío, ¿no? Aprendemos de la calle, en la escuela, en la lucha, en TikTok, en las películas, en la música, en los libros. Aprendemos de todos lados. Es una parte biológica y cultural a la vez. O sea, el cerebro da toda la capacidad, pero la sociedad y el contexto da el contenido y el sentido a aprender. Así es. Sobre todo, pues, lo que habíamos mencionado, ¿no? Aunando a lo que comenta Luan, uno aprende no solo en los libros o en un aula de clases, que obviamente pues son espacios específicamente para ello, pero uno aprende de cualquier ser humano que se encuentre en su día a día, ¿no? Podemos aprender y tener una perspectiva diferente de nuestro presente. Si vamos a otro país, aprendemos de la cultura, de las costumbres, de la gastronomía, de la forma de ser, y ese conocimiento es totalmente válido. Y también algo que he notado en la sociedad en general, como que clasifican el conocimiento y las ciencias y las academias como por una jerarquía de valores que también es una cuestión ilusoria, ¿no? No quiere decir que la medicina valga más que la antropología, cuando claro, todas las ciencias y todo el conocimiento está al mismo nivel. Por claro, algo estar en la academia, por algo hay una licenciatura, por algo se requieren personas que sepan esa cuestión. No hay una ciencia que valga más que otra, no hay un conocimiento que valga más que otro, no hay un estudiante que valga más de otro, no hay un maestro que valga más que otro. Pero pues entre toda la sociedad se generan estas cuestiones culturales e ilusorias de que una cuestión es más importante que otra. Claro, veámonos como sujetos, ¿no? Está sujeto A, sujeto B y sujeto C. Nosotros somos el sujeto C. Entonces sujeto A abona a sujeto B y sujeto B abona a sujeto C y sujeto C vuelve a abonar a sujeto A y sujeto A a sujeto B y sujeto B a sujeto C. Entonces todo se abona, todo es un conjunto, pues todo es un sistema que nos estamos comunicando y estamos aprendiendo y quitamos y ponemos y todo. O sea, con tan solo decir que aprendemos de nuestra casa, ¿no? Muchas conductas de las que tenemos son aprendidas, queramos o no queramos. Entonces el contexto sin duda nos influye y hace que aprendamos, y eso le da sentido a querer hacer más, y ya empieza toda esta fusión que a mí me encanta, que es donde todo está súper conectado. Sí, absolutamente todo. Darnos cuenta que como el conocimiento y todo lo que sabemos está heredado a generaciones anteriores, y que esas cuestiones anteriores de las generaciones anteriores y todo lo que estamos generando de conocimiento ahorita lo vamos a heredar a la generación que venga, lo vamos a heredar a los que vengan y así sucesivamente, ¿no? Y muchas veces estamos tan ajetreados en querer machetear un libro, en querer absorber toda la información, y no nos damos cuenta para agradecer a nuestros ancestros de haber hecho lo que tengan que hacer para que hoy en día estemos enfrente a este libro. Muchas veces damos por entendido, ¿no?, que el libro tiene que estar porque tiene que estar, cuando no nos damos cuenta de lo que hay detrás de ese libro, todo el sacrificio que hubo de muchos humanos años anteriores, décadas anteriores, para llegar a sintetizar cuestiones tan complejas en unas cuantas palabras.
Y esas cuantas palabras moldear nuestro ser y moldear nuestra perspectiva de nuestro presente. El conocimiento es algo muy sagrado. El ser un estudiante es un privilegio socioeconómico, un privilegio social. Y muchas veces vemos el aprendizaje o ir a una escuela como una cárcel, como una tarea compleja, y debemos de cambiar nuestra perspectiva del aprender. Debemos de cambiar nuestra perspectiva de esa transformación que ocurre diariamente, porque ahora sí que el cerebro y la neuroplasticidad van a cambiar. Nuestro cerebro va a cambiar diariamente, pero está en nosotros decidir si cambia por las decisiones que tomamos o cambia por las decisiones que alguien más va a tomar sobre ti. Para llegar a todo ese conocimiento, ¿cuántas personas no tuvieron que haberse equivocado, ¿no? O haber sido contradichas, tener debates? Estamos por acabar este episodio. ¿Tienen alguna recomendación para el público que nos escucha? Yo quisiera recomendar... ¿Alguien quiere pasar? Me gustaría que nuestros radioescuchas buscaran en profundidad técnicas de aprendizaje. La técnica que yo utilizo es la técnica Pomodoro, que pones tu cronómetro. Pones un cronómetro y tienes que estar atento durante 20 minutos. Luego tienes un descanso de 5 minutos y luego vuelves a poner otros 20 minutos, luego otro descanso de otros 5 minutos. Y así hay muchísimas técnicas en internet. Les invitamos a buscar en profundidad en internet, en fuentes confiables obviamente, sobre técnicas, porque hay muchísimas, más de las que creemos. En muchos países están haciendo varias técnicas, y sobre todo buscar no la que sea la más popular, sino la que se adecue a ti. Súper bien, me gusta, la voy a tomar. Yo quiero recomendar un libro que acabo de terminar, que se llama El diario de Elodia, que es de una historiadora que se llama Clarice. El diario de Elodia trata de toda la revolución zapatista que se hace de 1914 a 1916, y lo narra en una adolescente de 15 años que está en su familia, pues es zapatista. Entonces cuenta relatos y es cómo lo vive, cómo está la onda, te cuenta la historia desde una perspectiva pues más comunitaria de lo que fue toda la Revolución Mexicana. Y si les gusta la historia y les gustan los relatos, pues estoy 100% segura que les va a gustar, sobre todo que el lenguaje es muy coloquial, súper entendible, y es un libro corto y las letras están grandecitas. Entonces yo creo que eso incluso capta mejor la forma del aprendizaje. Y les digo, si no les gustan los videos, si no les gusta este lenguaje un poco ortodoxo o así como, pues sí, un poquito ortodoxo y sistemático, el libro está perfecto. Así es. El diario de Elodia. Muchas gracias. Para mí solo mencionar que la práctica sí da sus frutos cuando uno quiere aprender cualquier habilidad, y si no hay suficiente motivación, empezar con tareas pequeñas, con lo básico, y eventualmente con el paso del tiempo y la constancia se va a lograr cualquier cosa, cualquier habilidad que queramos desarrollar. Y el paso pequeño es un paso. Así es, y mucha paciencia con uno mismo. Muy fundamental. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos muchísimo habernos sintonizado una semana más en nuestro programa Sinapseando. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok, @sinapseando.fm. Les invitamos igual a sintonizarnos todos los jueves en punto de las 5 p.m. en la estación 101.1 FM de Radio One. Y que no se les olvide sinapsear conscientemente. Hasta luego.